Hola ideadores, ¿os acordáis de estos marquitos que me mandaron desde Panda Hall Selected? Pues no os perdáis lo que vamos a hacer con ellos. ¡Vamos allá! Hola ideadores, pues como os digo, hoy vamos a trabajar con estos marquitos y me veis con los guantes porque lo que voy a hacer va a ser teñirlos. Yo voy a emplear este tinte al agua para madera de color cerezo, pero podéis usar el color que más os guste. Mirad, menos mal que me he puesto los guantes porque es que si no, siempre me pringo. A ver. Yo para los tintes tengo ya un pincel, que es el que uso para ellos, porque es que si no se queda todo teñido. Y lo que vamos a hacer va a ser teñir todo el marco salvo el fondo. Parte del fondo se nos va a teñir ahora cuando haga esto, pero no lo voy a teñir es profeso. Normalmente os digo que la madera siempre conviene lijarla antes de usarla. No estoy en contra ni mucho menos, pero yo esta vez no la he lijado porque lo primero es que viene súper bien y lo segundo es que después de que esté seco el tinte, ahí la lijaré, porque como el tinte es al agua, tiene mucha humedad, muchas veces salen algunos pelitos de la madera. Ya tenemos secas nuestras piezas, mirad qué bonito ha quedado este color y ya las he lijado también. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlas entre sí para componer el cuerpo de una caja. Mirad, las vamos a pegar así en 90 grados de manera que cada una esté pegada sobre la siguiente. Así. Y así vamos a hacer el cuerpo de una caja cuadrada. Si no os gusta así, también lo podríais hacer así y sería una caja rectangular. Eso ya del tamaño que la queráis, o sea, depende si la queréis cuadrada o la queréis rectangular. Yo, como os digo, la voy a hacer cuadrada. Y ahora, pues muy fácil, simplemente echamos cola en el lado que va a ir pegado sobre el otro. Y lo pegamos. Hay que teñirlo antes de este paso porque si se os sale la cola un poco como me ha pasado a mí, pues luego ahí no cogerá el tinte. Por eso lo primero que he hecho ha sido teñirlo. Pero lo barnizaré después de este paso porque la madera sin barnizar se pega entre sí mucho mejor. Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Lo vamos a dejar así bien a ras una madera de otra y vamos a esperar a que se seque y luego continuaremos. Ya está seca la base de nuestra caja. Mirad cómo queda. Y ahora, pues para hacer la caja, ¿qué necesitamos? Mínimo un fondo, aunque también una tapa. Pues lo que yo he hecho ha sido medir el cuadrado que tiene esta caja y cortar en madera de balsa unos cuadrados con estas medidas. Dos, de hecho, con estas medidas. Tenía un par de trozos de madera de balsa tamaño A4 y he recortado dos con estas medidas. Simplemente tenéis que medir de lado a lado y hacer los cuadrados. Y luego con lo que me ha sobrado he hecho otro cuadrado más pequeño. En este caso me ha sobrado uno de 13,13, o sea, me sobraba una tira de 13 centímetros y he cortado de 13 por el otro lado, que es casi la medida interior, un poquito más de la medida interior. Pero me da igual porque no lo voy a colocar ahí, lo colocaré luego
encima para poner la tapa así como con un segundo piso. Pero este de momento lo voy a dejar. Ahora mismo lo que voy a hacer va a ser estas dos, que una va a ser la base y otra va a ser la tapa. Las voy a teñir con el mismo tinte que teñí lo otro para que me quede todo del mismo color. Esa es una de las razones por las que no rebajé el tinte cuando lo teñí, para que ahora no tener problemas de conseguir el mismo tono. Ya sabéis que estos tintes se pueden rebajar con agua, pero claro, tendríais que echar exactamente la misma proporción de tinte y agua. La otra razón es que a mí me gustan las maderas muy oscuras. Aseguraros de teñir bien el borde de las maderas porque se va a ver. Y ahora lo dejáis secar. Estad un poco atentos porque al ser la madera de balsa tan fina, cuando está húmeda se puede doblar y combar con facilidad. E incluso igual por la propia humedad se os comba. Si veis que se empieza a combar, ponedle un peso encima para que se quede plana. Ya tenemos secas nuestras piezas de madera y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar la pieza que va a ir en la base. Creo que voy a pegar esta por aquí y la otra, como será para la tapa, de momento la dejamos. ¿Cómo lo vamos a pegar? Pues como siempre, con cola blanca o cola de carpintero. Vamos a esperar que seque y ya nos queda poquito. Bueno, pues ya tenemos pegada nuestra caja, ya tiene fondo. Y ahora lo que vamos a hacer antes de acabar de decorarla va a ser barnizarla. Porque esto de aquí yo lo voy a decorar con papeles de scrap. Sería un detalle ideal para regalar si la pusierais con fotografías, si lo queréis regalar pues a vuestra pareja, fotografías vuestras con vuestra pareja, o fotos de un bebé si lo queréis para una habitación infantil, fotos de una persona especial, sería ideal. También se puede decorar con decoupage, se pinta de blanco el fondo y se prepara el decoupage, pero a mí me apetece decorarla con papeles de scrap. Entonces los papeles los voy a poner después de barnizar, porque los papeles van a ir sin barnizar, y voy a barnizar aquí todo lo que está de color cerezo, lo que hemos teñido, y luego de la tapa voy a barnizar la parte que va a ser de abajo, y de la parte que va a ser de arriba no me va a hacer falta barnizarla toda, solo los bordes, porque como os dije, luego voy a poner encima esta otra pieza, que también la forraré con papel de scrap, por eso no la he teñido. Antes de eso voy a deciros, esta tapa que estoy haciendo la podríais hacer de dos maneras, como la estoy haciendo yo, que va a ir esto por fuera y luego le pondré unas bisagras para abrir así, o la podríais hacer sin bisagras, y entonces lo que os recomiendo es que esta maderita de aquí la cortéis un pelín más pequeña para que entre aquí dentro. Pues en este caso esta tiene 13, pues sería como de 12,7 por 12,7 o así, para que entrara más pequeño, y entonces esta también la teñís y la pegáis aquí en el centro para que entre aquí, de manera que cuando la coloquemos así haga un poco como de tope para que no se mueva la tapa. Son dos opciones que os doy. Ya os digo que yo me voy a quedar con la de las bisagras. Y entonces ahora lo vamos a barnizar. Como hasta ahora no hemos cerrado el poro de la madera, porque lo que he hecho ha sido teñirla, nos va a coger mucho barniz, os lo aviso. Yo voy a aplicar un barniz mate porque me gusta que la madera quede en mate. También, en vez de barnizarla, podríamos aplicar cera, una buena capa de cera, luego la pulimos bien y puede quedar preciosa, y también nuestra madera quedaría bien protegida. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Y como os comentaba, ya solo queda decorar nuestra caja.
Para eso yo voy a utilizar estos papeles de estampería. He gastado ya alguno, pero me quedan suficientes para decorarla. Entonces, para los laterales, ¿qué tengo que hacer? Recortar cuadrados de 12,1 por 12,1, que es la medida del agujero. Así que, por ejemplo, aquí voy a recortarlo desde aquí, desde el borde, para que me quede el pajarito. Vale, le tengo que quitar un pelín más de arriba, porque si no va muy justo. Vale, ahora sí que va perfecto, así que ¿qué hacemos? Pues añadimos cola y lo pegamos. Extendemos bien la cola hasta el borde. Nos vamos a asegurar que queda bien pegado por todos los bordes. Y vamos a hacer lo mismo en las 4 caras. Si quisierais, podríais oscurecer un poquito los bordes antes de ponerlo. Yo lo voy a hacer así. Bueno, mirad cómo va quedando. Y ahora, como os decía, queda la parte de la tapa. Para la tapa he reservado esta de aquí, con los pajaritos y las rosas, que me parece súper bonita. Y entonces tengo aquí mi maderita, que es la que va a ir como aquí. Para comenzar a pegarla voy a usar cinta de doble cara. Dejamos un margencito como de 1,5 centímetros. Pegamos nuestra pieza y luego vamos a recortar también alrededor con un margen parecido. Ahora, como si estuviéramos encuadernando, vamos a cortar dejando como un par de milímetros las esquinas, o sea, un par de milímetros, 1,5 milímetros, perdón. O sea, no, realmente un par de milímetros, porque esto es más gordito que un cartón. Ahora marco bien todos los dobleces de los bordes y los voy a pegar. Pego primero un par de bordes. Vale, y ahora, antes de pegar los otros bordes, metemos hacia adentro las esquinitas para que queden las esquinitas bien puestas. Y ahora, en la parte que va a ser la tapa, vamos a pegar centrada esta pieza. Y para dejar que seque bien, le voy a colocar peso encima. Voy a colocar esto que está lleno de agua para que se quede bien pegado. Y cuando esté seco, acabamos. Bueno, ya está prácticamente seco, le queda un poco por secar porque mirad que aquí todavía no está transparente, pero ya podemos trabajar con ello. Y solo me queda colocarle los herrajes. He estado buscando las bisagras que yo tengo y solo le podría poner estas dos. Esta sería así hacia arriba y esta sería así, pero necesito comerle un trocito a la madera para que quede bien encajado. Yo creo que queda mucho más elegante con esta, así que vamos a intentar hacer eso.
Tengo también unas esquineras, que son estas, que creo que le pueden quedar muy bien a la tapa. Así que vamos a dejarle el margen para que quepan las esquineras y luego colocamos las bisagras. Las esquineras son como 4,5 centímetros. Así que vamos a hacer una marquita a 4,5 centímetros de cada lado. Y ahora aquí desde esta marca marcamos el ancho de nuestra bisagra. ¿Y qué tenemos que hacer? Intentar hacer un rebaje ahí entre esas dos marcas. Yo lo voy a intentar hacer con el cúter, con mucho cuidadito y paciencia. Por supuesto, esta zona que hemos quitado no va a estar teñida, pero como luego vamos a colocar aquí la bisagra, pues no se va a notar. Hacemos lo mismo con la otra del otro lado. Y ahora vamos a marcar el punto donde tienen que ir agarradas. Y para agarrarlas vamos a hacer un agujero un poquito grueso. ¿Por qué? Porque como los tornillos que yo tengo son bastante más largos que el ancho de la madera, en vez de colocarlo con tornillos, lo voy a colocar con brads. Entonces, a ver, que tengo brads de varios tamaños. Sí, estos serían suficientes para sujetarla, así que vamos a pasar el brad por aquí, por este agujero que hemos hecho. Y por el otro lado lo abrimos y lo aplastamos bien contra la madera. De esta manera se va a quedar unida la bisagra, pero va a quedar plano y no nos va a molestar, porque si no también podemos poner el tornillo y cortarlo, pero es bastante más difícil. ¿Veis? Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Antes de colocar la tapa en su sitio, vamos a colocarle también una cita para abrirla. Voy a colocar esta de aquí, tan mona. Entonces, para colocar el asa centrada, como siempre, medimos la medida del asa, que son 4,5. Medimos la anchura de nuestra madera, que son 16,5. 16,5 menos 4,5 son 12, así que a 6 centímetros colocamos nuestro asa. Voy a colocar ahí pegada y ya marcamos y la pondremos también con brads. Y ahora ya sí, vamos a ver qué queremos para la parte de delante de nuestra caja. Yo creo que voy a dejar este pajarito. Colocamos la tapa en su sitio. Marcamos dónde van a ir las bisagras. Y aquí sí que la voy a colocar con tornillitos, porque
Esto es bastante ancho, bastante profundo y más fácil, queda mejor. Bueno, y ahora en sí la caja ya estaría. Mirad qué bonita, tiene bastante capacidad, pero le voy a decorar un poco más. Entonces, como os decía, le voy a colocar estas esquineras. Estas lo único que a veces no están como muy planas, pero las vamos a colocar aquí. Las vamos a pegar también con cola. Voy a colocar algo con peso encima para que no se levanten mientras. Y luego cuando haya secado esto y lo pueda mover, le voy a colocar patitas, porque tengo patitas, nunca las uso y yo creo que a esta caja le pueden ir muy bien. Mirad cómo son. Se pueden atornillar, se pueden pegar. Yo creo que ya que la madera es bastante ancha, las voy a atornillar luego en los 4 laterales por abajo. Y cuando esté terminada la caja os la enseño. Y mirad cómo ha quedado al final nuestra cajita. Le he pegado aquí uno de los relojes de la colección que me parecía que completaba mejor esa parte. Y le he puesto sus patitas. Mirad qué monas. Ya tenemos una cajita con bastante capacidad. Y como os digo, yo la he decorado con papeles de scrap, pero quedaría ideal decorada con fotografías o con decoupage o con cualquier otra cosa que se os ocurra. ¿Os ha gustado? Pues ya veis que es más fácil de lo que parece. No, recordad que en Panda Hall Selected tenéis un descuento del 10% para la primera orden si usáis el código YXYTB Mano. Os lo voy a dejar por aquí abajito porque es un poco complicado. Nos vemos pronto, ideadores.